Hola amigos de Círculo Amarillo, mi nombre es Lisandro Samuel y hoy estoy con Javier Parra Peña, analista de fútbol, especialista, bueno, por supuesto en temas de fútbol venezolano, en la Vinotinto y sobre todo en la Premier League, a la cual le ha dedicado una temporada muy intensa, ha estado pendiente de todo lo que ocurre y eso pues está bastante bien. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo andas? Hola Alessandro, ¿todo bien? Muchas gracias por la invitación y feliz de que podamos hablar un poco de una de las competiciones o de uno de los equipos que más me gusta, por lo menos a nivel general en este momento. Sí, les prometimos aquí en Círculo Amarillo que íbamos a ir introduciendo el tema del fútbol, sobre todo a propósito de las eliminatorias que están por reanudarse, de la Copa América, de la Eurocopa, de la Champions. Vienen 2 meses, bueno, los Juegos Olímpicos también están por ahí. O sea, vienen unos meses en los que va a haber bastante, vamos a estar muy entretenidos todos los que nos encanta el fútbol. ¿Qué tal estuvo esta Sí. temporada de Premier, Javier? Bueno, yo creo que esta temporada de Premier, más allá de un tramo donde vimos que el Manchester City por lo menos se despunta y saca una diferencia impresionante del resto, yo creo que fue muy reñida teniendo en cuenta el contexto que se vivía, sin públicos en las gradas, que teniendo en cuenta que este rasgo dentro de la Premier League es muy importante, porque por lo menos podemos hablar de que el West Ham, que era la revelación de la temporada, era uno de los peores equipos cuando había público como local, y ahora esta temporada sin público es de los mejores. Entonces ahí vemos cómo se vio un matiz muy extraño dentro del juego, dentro del contexto, pero yo creo que a nivel general, teniendo en cuenta los rendimientos de la mayoría de los equipos, como varios equipos que comenzaron lentos fueron mejorando poco a poco, en el caso del Liverpool por lo menos, sí se fue acomodando todo como estaba previsto y por lo que parece va a terminar todo muy parecido a lo que fue la temporada pasada, quitando el matiz de que el Manchester City es el que termina siendo campeón y el Liverpool, Chelsea y Manchester United son los que terminan entrando a Champions. Pero a nivel general yo creo que la temporada de la Premier, sacando un poco lo que fue este condicionante del COVID y de la ausencia de público en los estadios, terminó siendo muy parecida a lo que fue la pasada. Claro, yo creo que una de las sorpresas, si es que cabe la palabra, o una de las cosas más llamativas es el gran bache que atraviesa el Liverpool, que por supuesto tiene bastante que ver con la lesión de Van Dijk, uno de los jugadores más importantes, no digamos ya del Liverpool ni de la Premier League, sino del mundo, capaz de condicionar cualquier planteamiento rival. Y al parecer, bueno, no tenía cómo hacer un recambio el equipo de Jürgen Klopp y acaba sufriendo bastante lo que debió haber sido en principio una competencia reñida con el City o con el Chelsea o con el Sí. United. Sí, sí, al final la lesión de Van Dijk en ese partido contra el Everton termina condicionando todo lo que es la temporada del Liverpool. Porque el Liverpool teníamos en cuenta que iba a ser un equipo que buscaba ganar su segunda Premier de manera consecutiva, mantenerse arriba. Mejor dicho, si hablamos un poco de lo que era la temporada previa a su comienzo, el Liverpool era el principal favorito a ganar la competición, más cuando terminan llegando piezas como Thiago y Diego Jota, que te dan ese plus competitivo en zonas que tú te habías visto un poquito o que habías flaqueado un poco la temporada pasada. Pero la lesión de Van Dijk, teniendo en cuenta que después llega la de Matip, la de Joe Gómez, que son futbolistas que también se han lesionado y se lesionaron en el tramo final de la temporada, vimos cómo el Liverpool, mientras que se iba adaptando a centrales jóvenes, a centrales de su cantera, a la incorporación de Kabak, teniendo que colocar a Fabiño como medio centro, estuvo viendo una evolución que no estuvo tan acorde a la idea de juego de Klopp, teniendo en cuenta que ya de por sí con el ingreso de Thiago el equipo cambiaba por el estilo del juego del español. Entonces vimos un Liverpool que vivió una temporada muy complicada, que este último tramo se vio mejorando mucho más debido a que varias piezas han terminado de encajar, pero a nivel general yo creo que el Liverpool, teniendo en cuenta que no se esperaba estar tan lejos de la competición por el título, quedar eliminado de Champions en cuartos y no competir o no ganar ningún trofeo, yo creo que termina siendo un poco agridulce para el equipo de Jurgen Klopp. Vamos a hablar ahora del equipo de quien ya es el tercer técnico más ganador de toda la historia del fútbol. Me refiero al Manchester City de Pep Guardiola, quien en 12 años ha escalado muchas posiciones en cuanto a trofeos. A mí me parece casi que indudable decir que es el técnico más rentable del siglo XXI, puesto que nadie te garantiza tantos trofeos. Estamos hablando de más o menos un promedio de 3 por temporada. Tuvo un inicio un poquito difícil, complicado, en el que no lograba terminar de resolver los problemas de la temporada anterior y luego hubo un cambio de dinámicas, un cambio de ritmo, creo yo que de hecho se plantearon un cambio conceptual en tanto que antes la pregunta era cómo hacer para mejorar la efectividad de cara al arco y luego pasó a ser, bueno, entonces cómo hacemos para que nos marquen menos goles. Y en eso me parece que una de las cosas que fue fundamental fue el fichaje de Rubén Díaz, quien hace poco fue designado el mejor jugador de toda la temporada.
Sí, que al final Rubén Díaz termina siendo ese fichaje que te da ese plus de calidad a nivel competitivo. Yo la temporada de Manchester City, a mí me gusta dividirla en tres partes, teniendo en cuenta que hemos visto tres equipos muy diferentes, pese a ser los tres equipos de autor que es de Pep Guardiola. Por lo menos al comienzo de temporada vemos un City muy complicado, que termina perdiendo contra el Tottenham de José Mourinho, cuando termina perdiendo 5-1 contra el Leicester como local, donde vemos que hay futbolistas que terminan jugando, que al fin y al cabo terminan siendo hasta suplentes, que juegan muy poco, por lo menos Eric García, Ake y Laporte terminan siendo titulares en esa saga defensiva contra el Leicester. Después llega el empate contra el West Bromwich de local, partidos donde también despiden a Slaven Bilic y después traen a Allardyce en el West Bromwich, que el Manchester City cambia. Comienza a aparecer la figura de Rubén Díaz junto a John Stones como centrales, y a partir de ahí el City comienza a marcar la pauta de lo que va a ser la competición, que yo creo que eso es lo más destacable de Pep Guardiola como entrenador, que él siempre cuando llega a una competición te exige a todos los equipos a cambiar, te exige a mejorar, eleva el nivel de puntos que tú tienes que conseguir, y cuando ese equipo de Pep, este Manchester City puntualmente, comienza a agarrar ese ritmo prácticamente de máquina, es imposible pararlo, y lo vimos que enlazaron más de 20 partidos consecutivos ganando, un equipo que te arrollaba, que cuando te metía el primer gol parecía casi imposible poder empatarle los partidos, y yo creo que la figura de Rubén Díaz es capital en esto, porque es un futbolista que le entregó la contundencia que había perdido con la salida de Company, le dio ese liderazgo defensivo que también había perdido con la salida de Company, y que al mismo tiempo es una pieza que dentro de todo el contexto del Manchester City de trabajar con Guardiola, que termina siendo una eminencia dentro de esto, ha mejorado él individualmente. Porque Rubén Díaz, previo a llegar al Manchester City, era un jugador que era muy propenso al error, que tenía muchas fallas a la hora de defender al campo abierto, que demostraba que en ciertas situaciones de los partidos se le quedaban un poco grandes, pero a la hora de estar con Pep, tener continuidad, ha mejorado tanto a defender a campo abierto como a la hora de dominar en las áreas. Ha mejorado su juego de pies, que eso ha sido capital, y yo creo que se habla muy poco, porque Rubén Díaz es una piedra a nivel defensivo, pero con la pelota es muy bueno. Hay partidos donde el Manchester City logra abrirlos debido a un cambio de orientación de Rubén Díaz o un pase filtrado de Rubén Díaz a un mediocampista. Entonces yo creo que es ese futbolista que explica muy bien la evolución del Manchester City, que a mi criterio es sorprendente porque muy pocos yo creo que se esperaban este rendimiento del portugués, y que al mismo tiempo nos ayuda a entender un poco cómo es este Manchester City, porque yo creo que pese a seguir siendo un equipo vistoso, como un buen equipo de Guardiola, sí tiene algunos rasgos de un equipo un poco más sólido y que busca más ganar los partidos a una cierta manera que ser un aluvión ofensivo, que eso era antes con el Bayern Múnich, hasta con el Barcelona, que vemos que era un equipo que era ofensivo, que siempre buscaba hacerte goles, dominarte el partido, siempre el arco rival, pero en ocasiones vemos este Manchester City que es mucho más inteligente con pelota, una circulación mucho más lenta, y que hay partidos que cuando ya sabes que los tiene en la bolsa, comienza a dominarlos de otra manera muy diferente a como fue el Barcelona y el Bayern Múnich del propio Pep. Sí, bueno, y lo podemos poner en contexto también. Yo creo que más allá de que haya un cambio de intenciones, lo que hay es un cambio de caminos, porque por supuesto es más fácil dominar en campo contrario si te tocaba tener a Xavi, Iniesta, Messi, o incluso podías meter unos Exacto. acelerones mucho más potentes si tenías a Robben, a Ribery, que ahora que este City hay que decir, y esto es una cosa muy interesante porque además está en final de Champions y es algo a lo que estamos poco habituados, a cómo ha sido el fútbol europeo en los últimos años, que no tiene un goleador. No solo lo que no tiene un goleador, sino que tiene un jugador que en teoría defina por sí mismo, se invente una jugada de la chistera, como dirían los españoles, y defina por sí mismo el partido. Es un equipo que depende muchísimo del colectivo y ha tenido un performance muy, pero muy alto. Sí, es que yo creo que eso también es el gran debe de este Manchester City, que le ha faltado esa pieza, ese goleador que marcaba diferencia en esos contextos donde los partidos posiblemente le quitaban a Guardiola la posibilidad de dominar el juego. Yo creo que hay un partido clave para entender esto, que es el contra el PSG, en la ida, en el partido en el Parque de los Príncipes, que vemos que el Manchester City comienza el primer tiempo siendo muy dominado por el conjunto francés, pero en la segunda parte, cuando llega el gol de Kevin De Bruyne, que termina siendo en cierto punto un gol casi que un accidente, teniendo en cuenta cómo es la situación de la anotación, y vemos cómo a partir de ahí comienza a dominar, pero ahí nos damos cuenta que el City, ante la ausencia de un goleador, hay partidos que se le complican demasiado. Por eso yo quería hablarte de una figura, de un nombre propio que dentro de esta fase de dominio del City, en esa parte cuando agarró la liga prácticamente siendo octavo y terminó siendo primero con una ventaja impresionante, es la de Ilkay Gundogan, porque fue ese futbolista que le aportó ese gol, esa llegada de segunda línea,
que le dio al Manchester City esa capacidad de poder marcar la diferencia y ganar partidos donde posiblemente el dominio era bueno, pero no terminaba de llegar el gol. Como tú bien dijiste, no es un equipo, yo creo que a nivel individual es el peor equipo de Guardiola, comparación con cualquier equipo del Barça, cualquier equipo del Bayern, es el peor equipo de Guardiola a nivel individual, Lo es. pero hay piezas que han logrado dentro del contexto que el propio Guardiola ha confeccionado marcar la diferencia, y Gundogan creo que junto a Rubén Díaz son los dos futbolistas que explican de la mejor manera este título de la Premier League para el Manchester City y la evolución que ha tenido este equipo durante toda la temporada. Y no solamente que es el peor equipo de Guardiola en cuanto a nivel individual, sino que podemos hacer el ejercicio de preguntarnos, viendo un 11 tipo del City, que es que varía mucho las alineaciones, pero digamos, viendo los futbolistas de los que dispone, ¿cuántos de los jugadores son el mejor o uno de los dos mejores en su posición en el mundo? O sea, seguramente hablamos de Kevin De Bruyne, que sin duda es un top 3 mundial, pero no sé, poco más. Capaz Rubén Díaz viene recortando, pero o sea, es difícil, no es el mejor 11 del planeta, está lejos de serlo. No, está muy lejos de serlo. Y es que eso es muy interesante tenerlo en cuenta porque yo creo que cuando se le exigía mucho a Guardiola ese nivel competitivo, ese ganar la Champions, ese lograr llegar a instancias decisivas, no se tomaba en cuenta de que, pese a que sí, la inversión sí era un poco grande, o muy grande en comparación al resto, es que el equipo no era competitivo. O sea, tú no puedes comparar un medio campo con Gundogan, Rodri y Kevin De Bruyne a un equipo que en su momento, como el Madrid, tenía a Toni Kroos, tenía a Modric, tenía a Casemiro, el Barcelona cuando tenía Busquets, tenía a Xavi, tenía Iniesta. Esos son futbolistas que rompían con la historia, serán futbolistas que históricamente van a ser importantes y van a trascender. Pero cuando hablamos del Manchester City, posiblemente sacando De Bruyne, que todavía, si no termina de dar ese salto en la Champions, posiblemente también deje de ser un futbolista trascendental, pero es que a nivel histórico, los futbolistas del City, esta plantilla del City, no van a trascender mucho más de ser los mejores de la historia del propio Manchester City, pero a nivel histórico quedan muy cortos en el fútbol en general. Sí, bueno, sobre todo teniendo presente que el listón ahorita viene muy alto de entre 2009 y 2014 vimos un fútbol de muchísimo nivel y jugadores que seguramente fueron los mejores de sus posiciones en la historia. Creo que atravesamos un pico histórico en el fútbol y bueno, probablemente pasará un rato antes de que se vea eso. Ahora bien, Javier, creo al mismo tiempo, y fíjate en lo que te digo, que este es el equipo en el que Guardiola ha sido más Guardiola a lo largo de toda su carrera. Porque en el Barcelona, si bien, bueno, sin duda debe ser el que tuvo el mejor performance, el que más nos encandiló, probablemente uno de los 2, 3 mejores equipos de la historia de ese Barcelona de Pep, pero condicionaba todos sus planteamientos, como es lógico, a que tienes al mejor jugador de la historia adelante. O sea, llega un momento en el que las interrogantes que te planteas es cómo le saco el mayor provecho posible a Messi. En el Bayern Múnich tienes una tradición muy fuerte que acaba permeando. Indistintamente de cuál fuese su identidad y de cuál fuese su ideario, siempre estaba la presión cultural, la presión de esto es el Bayern, esto es Alemania, así se juega acá, hay que meter este vértigo y bueno, de ahí ocurre una mixtura, un choque de ideas que acaba transformando a Guardiola, si se quiere, todavía un poco más hacia el eclecticismo. Creo que es una etapa en la que termina abrazándolo con más ganas. Ahora, en el Manchester City no tiene tantas presiones, no hay un peso cultural fuerte, no tiene una plantilla tan rutilante, no tiene al mejor jugador de la historia en la plantilla, entonces se ha permitido ir poco a poco metiendo cada vez más sus ideas y aquí pareciera, tengo la impresión de que es todavía más este City de entrenador, o sea, tiene más firma de él. De hecho, lo que decíamos hace rato, no tiene ese jugador súper desequilibrante adelante, esa súper figura, ni tiene un goleador, es prácticamente creo, uno de los sueños de Pep, ¿no? Un colectivo muy fuerte y que apunta a funcionar de la manera más alta posible, acaba imponiéndose a prácticamente cualquier rival. Sí, yo comparto contigo. Yo creo que su Barcelona termina siendo el pico máximo de lo que quiere la historia del conjunto blaugrana. Yo creo que es la idea, llegar a lo máximo del juego de posición, de tener la pelota, de dominar a tu rival. Creo que es el máximo de eso, teniendo en cuenta que él tenía que seguir dentro de su propia creencia los lineamientos de un club que venían de la mano con él como principal exponente en ese momento a la hora de poder dirigirlo. En el Bayern Múnich yo creo que pasa lo mismo, yo creo que a nivel histórico Alemania y el Bayern como principal exponente tiene un estilo, una manera de jugar que también obliga a Guardiola a ser un poquito más vertical, teniendo en cuenta que como hay una entrevista de Pep donde él confirma que hay momentos donde él no se esperaba con el Barcelona, nunca lo hizo, mejor dicho, nunca tiró un centro en su vida, me ha hecho la verdad que habría tirado un solo centro en su historia con el Barcelona.
pero que en el Bayern literalmente era conseguir ventajas por fuera para terminar centrando a los delanteros. Y ahí se ve ya un poquito cómo el Guardiola intenta adaptarse un poco a lo que es la idea alemana, el fútbol alemán, sin quitar su rasgo de dominar los partidos, de los mediocampistas, etcétera. Ahí comenzamos a ver a los laterales jugando más de medio centro, Haaland, Malaba, etcétera, dentro de esa evolución. Yo creo que como tú nombraste, el Manchester City no es un equipo a nivel histórico que tenga una idea de juego muy marcada, no tiene un listón alto a la hora de ganar títulos, y yo creo que es donde Pep ha tenido la mayor libertad para poder ser él mismo, teniendo en cuenta que eso también viene de la mano con que la calidad de los futbolistas, como ya hablamos, es menor. Es decir, él tiene que ser mucho más él para que su equipo pueda llegar a ese nivel donde que todos le exigen principalmente. Yo creo que este City es la versión más Guardiola que puede haber de él, teniendo en cuenta que es un equipo que casi todos los movimientos parecen estar mecanizados hasta cierto punto. Cuando el lateral pasa, el central se cierra. Cuando uno de los laterales se introduce para jugar como un mediocampista más, el extremo se abre. O sea, yo creo que es un equipo que va con unas ideas muy claras, donde buscan siempre buscar que los jugadores más inteligentes, más libres, más calidosos puedan marcar la diferencia, pero siempre bajo los lineamientos de que tiene que ser así para poder llegar al objetivo, porque como tú bien dijiste, no tenías a un Messi, no tenías a un Robin, no tenías a un Ribery, tienes futbolistas de otro perfil que se encajan dentro de tu idea, pero que tú tienes que buscar, y que Guardiola lo ha hecho muy bien, la manera de que ellos parezcan ser de los mejores del mundo a un nivel donde posiblemente no nos esperábamos a muchos que llegaran a ese, en sus carreras. Y ojo con la liquidez que ha logrado en varios partidos de la temporada. Desde hace más o menos 10 años se estaba conversando en los congresos internacionales de fútbol que el futuro venía prácticamente por la disolución absoluta, si es que hay absolutismos en algo tan dinámico como esto, de las posiciones, que puede llegar un momento en el que, bueno, dejases de identificar con tanta claridad, como ocurrió en la primera década del siglo XXI, lo que era el medio centro, lo que era un extremo, y que las propias dinámicas del juego acabasen haciéndote preguntas, bueno, pero ¿qué está jugando este jugador o esta jugadora? Los equipos de Guardiola siempre han apuntado a eso, pero creo que este City ha tenido unos tramos de la temporada en los que a cualquiera le resultaría muy atrevido decir, bueno, esta es exactamente la posición de todos estos jugadores en el campo, porque en cualquier minuto te aparecían en situaciones distintas prácticamente todos. Claro, es como, por ejemplo, cuando se intentaba hablar de Joao Cancelo. Muchos hablan de Joao Cancelo como el mejor lateral de la Premier, pero es que yo creo que su mejor versión que se vio y la más destacable no es de lateral. O sea, no es de un futbolista pegado a la banda que te desborda y te tira centro. Es casi que es el apoyo de Rodri como medio centro. Y no solamente él, el problema es que ese es como que el cambio más abrupto que se ve, el más impresionante dentro de la idea de Guardiola, pero a veces en ocasiones vemos que mientras que eso ocurre, hay un lateral que prácticamente te juega de central para jugar con la línea de tres. Vemos al extremo como muchas ocasiones se para jugar por dentro, para tener mucha más libertad y deja la banda para el mismo lateral. O sea, yo creo que Guardiola dentro de esto, él también juega mucho con lo que es eso a nivel posicional. Yo creo que él sabe que para lograr que su equipo sea mucho más dominante, tienen que existir esos movimientos, esos matices, esa siempre idea de ir reinventándose él mismo, porque yo creo que eso es muy valioso, que él mismo dentro de todo siempre busca ser mejor él, encontrar vías para que su equipo sea mejor y a partir de ahí todos puedan llegar al funcionamiento óptimo, porque yo creo que cuando Guardiola lo primero que busca es que el equipo funcione mejor, que funcione bien, y que yo creo que a partir de ahí los resultados se consiguen porque yo creo que no hay dudas de que Guardiola es de los mejores entrenadores del mundo y que cuando consigue dar con la tecla con algo es muy complicado poder vencer a su equipo. Como te dije, cuando él llega a cualquier competición, el listón te lo pone cada vez más alto. En la Premier, imaginarse una competición de que dos equipos se pelearan casi a 100 puntos era casi imposible, teniendo en cuenta lo competitivo que era todo, porque es la competición que siempre se ha vendido como que el chiquito siempre puede ganar al grande y siempre puede haber una incertidumbre dentro del resultado. Pero que Guardiola lograra conseguir que su equipo firme una temporada de 100 puntos es impresionante y ese es el máximo que te llega o te lleva a poder competir y viene de la mano con la idea, con el funcionamiento que busca Pep dentro de esos mismos matices que él va buscando para que su equipo sea cada vez mejor. Bueno, y solamente todo esto que venimos conversando explica que Gundogan llegase a ser el goleador del equipo, teniendo unos registros además tan notables. Mira, no parece ya a estas alturas de la temporada tan costoso, ¿no? El fichaje de Rubén Díaz. No, yo creo que ya después de que muchos hablan de que posiblemente sea un gasto impresionante, yo creo que ya después, yo creo que se puede salir como una ganga, porque está firmando a un central que a mi criterio ha tenido un impacto igual y hasta superior a lo que tuvo Van Dijk en el Liverpool y a lo que tuvo hasta el propio Bruno Fernández en el Manchester United. Yo creo que es
esa pieza que le ha dado Guardiola a todos para él poder crear un equipo mucho más competitivo, que yo creo que eso es muy valioso teniendo en cuenta lo complicado que era para el Manchester City trascender en la Champions, y que yo creo que él es la pieza que te da todo eso, que te da ese liderazgo, pese a no ser un futbolista que al nivel de Puyol, que te pareciera que hablar mucho en el campo, de poder marcar la diferencia, de hacer esas jugadas, pero yo creo que es esa pieza que le da Pep todo para él poder crear un colectivo a su alrededor y a partir de ahí que el equipo funcione. Sí, ha gastado mucho el Manchester City en estos años de Guardiola. Es que cuando decimos que gasta mucho, hay que tener en cuenta muchas cosas, muchos factores que yo creo que también es necesario analizarlo, porque cuando llega Pep, el Manchester City tiene que hacer un rejuvenecimiento de plantilla, porque él no llega a Manchester, cuando tú comparas el primer Manchester City con Guardiola, que termina tercero en la Premier, prende octavos de Champions, y ves al de ahorita, o posiblemente el de 2 años después, ves que el equipo prácticamente es otro totalmente. Hay piezas que se van yendo, mejor dicho, lo que era el núcleo duro del Manchester City más fuerte se ha ido también. Company, Silva, Agüero se va a ir, Ferrandinho también está cerca de irse. O sea, se ha ido perdiendo eso y Guardiola dentro de todo ha tenido que invertir porque el Manchester City no es el Bayern Múnich a nivel de cantera, no es el Fútbol Club Barcelona a nivel de cantera. No es que es un equipo que te va a sacar. Cuando tú pierdes a un central, te va a sacar un central top de una vez de la cantera que a largo plazo va a ser de los mejores del mundo. Entonces yo creo que dentro de esa idea, dentro del concepto, ha tenido que gastar porque al fin y al cabo es un equipo que a nivel dirigencial se maneja de esa manera. Y es que yo creo que al final sí puede haber gastado mucho dinero, pero yo creo que eso no quita el mérito de un equipo o de él mismo como entrenador, porque al final tú puedes comprar jugadores, pero eso no significa que vas a tener a los mejores. Y a partir de ahí es que se ve la diferencia, por eso que sí te le ha costado trascender tanto en Champions, pero que por lo menos en Inglaterra ha creado un dominio que es impresionante. Porque tú ves que por lo menos en las 20 competiciones que ha disputado Guardiola dentro de Inglaterra, él ha ganado 10. Es decir, ha ganado la mitad de las competiciones. Es un dominio que es impresionante, que era implanteable en Inglaterra, teniendo en cuenta que hay equipos tan grandes como el Manchester United, como el Arsenal, como el Liverpool, como el Chelsea. Es decir, ha logrado, pese a no dar ese golpe en Europa, crear un dominio en Inglaterra que a mi criterio te da la posibilidad de demostrar o poder decir que este dinero ha estado muy bien invertido. Sí, yo creo además que una cosa que se soslaya cuando se le señala las grandes cantidades de dinero que ha desembolsado el City, que hay que decirlo, sí son altas y por momentos, bueno, empiezan a resultar obscenas, es que en el fútbol europeo hay un techo de cristal. O sea, era imposible que un equipo como el Manchester City competiera al nivel que lo ha hecho sin desembolsar esas cantidades de dinero. Luego tú ves el costo de las plantillas del Real Madrid, del Barcelona, del Manchester United, de la Juventus, y va a ser un costo relativamente similar. La diferencia es que del Bayern Múnich, la diferencia es que el City no tenía antes esos futbolistas y no ha habido ningún club en Europa en los últimos 15 años que haya competido a un nivel top durante tanto tiempo sin tener una de las plantillas más caras del mundo. Eso es una suerte de techo de cristal que es imposible romper si no hay dinero. Es que eso voy yo. Por lo menos podemos hablar de que, ok, el Manchester City gasta mucho dinero y va a ser siempre la manera en la que van a minimizar el trabajo de Pep, terminen ganando la Champions o no. O sea, eso ya es algo, un mensaje que está dentro de la gente que odia a Guardiola y no se va a salir nunca, independientemente de ganar las próximas 5 Champions. Pero por lo menos hablamos de que el Madrid gana 3 Champions seguidas, 4 en 5 años, pero ese Madrid también se ha construido a partir de dinero, de inversiones. Bale, Cristiano, Di María, Kroos, Modric, que obviamente cuando tú ves el monto general, te va a parecer menor que el del City, pero es que no podemos comparar una inversión hecha en 2012 que una inversión hecha en 2020, porque en este momento, ¿cuánto cuesta Pepe? Que Pepe es mucho mejor central que Rubén Díaz en el momento que se lo compra, pero te cuesta la mitad, porque el mercado se ha roto. Y ya, sobre todo, se ha roto también gracias al Manchester City y al PSG, que han comenzado a invertir dinero en posiciones y en jugadores que posiblemente no costaban ese precio. Pero es que también ese es el mensaje que hay que dar. No podemos mirar siempre de que, ok, el Madrid gana 4 Champions y entre sus 3 mediocampistas, Casemiro, Modric, Kroos, gastan 20 millones. Sí, sí, 60 millones, póngale, gastan 60 millones, pero ¿cuánto eran 60 millones en 2012, 2013, Ah, 2014? ¿Y cuánto es ahora? O sea, ese análisis termina siendo, no termina existiendo, que yo creo que es lo más importante. El problema es que también los que terminan criticando a Guardiola de esa manera, no tanto de decir que no es el mejor, sino diciendo que todo su trabajo se ve infiltrado porque siempre tuvo los mejores jugadores, porque en el Bayern gana cualquiera y porque en el City gasta mucho dinero, esa gente no busca analizar para poder criticar. Porque al fin y al cabo lo que busca es defenestrar la imagen de Guardiola
y es lo que buscan siempre generar a partir de usar el dinero como excusa para que él esté ahorita en la cima de la Premier de Inglaterra y en este momento cerca de serlo en Europa. Bueno, yo creo que además, sobre todo en el deporte, diría que en muchos ámbitos de la vida, pero sobre todo en el deporte llega un momento en el que el éxito es incontestable y no te conviertes en el tercer en el tercer entrenador más ganador, ya no hablemos de temas cualitativos, sino cuantitativos, más ganador de la historia en 12 años, en una lista en la que los otros 4 entrenadores tenían más de 40 años de carrera, por El suerte. primero es Ferguson. El primero es Ferguson, que dirigió como 25 años en Manchester United. Es que es impresionante y el problema es que con ese dato, que es muy fuerte, porque por lo menos yo voy más de mi lado, yo creo que tú estás también en esa línea. Lo de Pep no es tanto lo que gana, es cómo lo hace, cómo lo intenta, cómo tiene esas maneras de llegar a ser de un entrenador importante, el fútbol que promueve, que al fin y al cabo eso es lo que nos puede mover a nosotros porque nos gusta esa idea. Si tú estás lejos de ese sentir, tampoco puedes negarlo porque el tipo tiene 31 títulos encima. O sea, 31 títulos en 12 temporadas es algo impresionante. Y no me digas que en el Barça, en el Bayern y en el City gana cualquiera, porque no gana cualquiera. Cualquiera no tiene esos números, que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero es que decir que gana cualquiera es sencillo, pero por lo menos en el Barça, una Champions desde que él se fue. Y con él ganaron 2 en 4 años. En el Bayern pasó Ancelotti, pasó Nico Kovac y le costó ganar la Champions también. De hecho, la ganan con un entrenador que llega a mitad de temporada. Y en el City, bueno, hablar del City a nivel de títulos es otra cosa, pero por lo menos si hablamos desde que él llega, en comparación a los que estaban antes, él gana más Premier que Mancini y Pellegrini juntos. Él marca una línea, hace historia en Inglaterra. Es decir, yo creo que los datos están para no poder criticar a Guardiola, o por lo menos para no decir que es su trabajo o que es un sobrevalorado, que es lo que máximo que llevo a escuchar de él, que a mí, en verdad, a mi criterio, es algo que no logro entender. Bueno, que igual, por ejemplo, si se evalúa el periodo en Alemania, siempre se dice, no, que era el Bayern y tal. Bueno, pero hasta que él llegó, ningún club en Alemania había ganado la Bundesliga 2 temporadas seguidas, como en 15 o 20 años. Y él No, ganó las 3 consecutivas. y hay que decirlo también, cuando él llega, que no llega con el triplete, cuando lo anuncian como entrenador, el Bayern venía de perder las últimas 2 Bundesligas contra el Dortmund. O sea, no es que el Bayern tenía un dominio, porque eso es lo que se dice también. El Bayern no tenía un dominio, el dominio literalmente comienza en la temporada que él ya está siendo anunciado y Heynckes lo consigue el triplete. Pero antes Klopp había ganado la Bundesliga con el Dortmund 2 veces. Entonces tampoco es que era un dominio impresionante de la competición, que él es el que lo termina promoviendo para que después prácticamente hasta el sol de hoy el Bayern siga ganando la Bundesliga a placer. Pero cuando él llega, antes de que se consiga Heynckes el título, el Dortmund venía a ser campeón de la competición. Sí, sí. Bueno, en conclusión, hay que disfrutarlo, hay que disfrutar al Manchester City. Los que trabajamos en el fútbol, hay que verse los partidos con la libretica y anotando siempre y tratando de fijarnos en los detalles. Y si esa no va a ser la actitud, pues por lo menos hay que gozarlo, porque siempre, sin duda, se la pasa bien siguiendo las temporadas de los equipos que dirige Pep Guardiola. Un gusto conversar contigo, Javier. Espero que no sea la última vez. No, tú sabes que estamos a la orden para cuando tú quieras, me escribes y podemos hablar del fútbol, de la competición, del equipo que tú quieras. Buenísimo, encantado.